Progress. Ok, yo voy a hablar sobre la fisiología de la conducta reproductiva y el sueño. Antes que nada, voy a establecer las definiciones de conducta y comportamiento y además voy a relacionarlo según mi entendimiento. Primero tenemos que conducta es una propiedad biológica que nos permite relacionarnos y adaptarnos con el entorno. Y aquí yo lo relaciono con condu, aquí lo separo con condu y lo mezclo con conducir. Porque ¿para qué conducimos nuestros carros y todos los medios de transporte? Para poder adaptarnos al entorno, al terreno en el que nos encontramos y poder viajar a distintas localizaciones. Un medio de adaptación, podríamos decir. De ahí tenemos, por otra parte, el comportamiento que se relaciona con el cambio en las actividades biológicas y fisiológicas en función de una reacción ante estímulos. Entonces aquí yo relaciono el comp y lo mezclo con compilación. En este caso, la compilación natural de los seres humanos, que vendría a ser la compilación de los datos sensoriales a través de los cinco sentidos, y cómo a partir de eso logramos diferentes cambios en función de ellos. Entonces, aquí va. De aquí primero tenemos, bueno, vamos a hablar sobre las funciones. Eh, Sobre las funciones orgánicas. Primero tenemos que una función es una actividad física o química ejecutada por las células, los órganos, los tejidos, incluso los sistemas de nuestro cuerpo. Y aquí tenemos las funciones orgánicas que son o las primitivas, que son que son las que se relacionan con la supervivencia y con el mantenimiento de la especie. Es así que aquí contamos con unidades biológicas o centros biológicos que nos permiten regular y controlar estas funciones, que vendría a ser el hipotálamo y el tallo cerebral principalmente. De aquí tenemos la clasificación, que vendrían a ser las funciones instintivas. Las funciones instintivas son programas que activan comportamientos, como mencionamos anteriormente, comportamientos que proporcionan o que garantizan la supervivencia en este caso. Aquí tenemos bueno, de los que vamos a hablar a continuación, que vendría a ser el sueño, comportamientos sexuales y el instinto maternal y paternal. Ok, en relación con el sueño, primero tenemos que es un estado de inconsciencia. Con inconsciencia se refiere a no estar del todo presente o o tener una percepción tan clara, tan aguda de la realidad como normalmente lo tendríamos. Y tenemos que este es un ritmo biocircadiano que, que se relaciona con un ciclo de 24 horas y los cambios que ocurren dentro de este ciclo. En este caso tenemos que el sueño forma parte del ciclo al ocupar 8 horas de nuestro día. Bueno, en un ciclo de 24 horas, pongamos. Y aquí tenemos que existen dos tipos de sueño. Aquí yo lo relacioné con una canción que se llama Time Sleep de Red Velvet, que creo que ayuda a través de metáforas y relaciones análogas las dos etapas, bueno, o los dos tipos de sueño. Primero tenemos el REM, que vendría a relacionarse con Rapid Eye Movement, que viene a ser en español movimiento rápido de los ojos. Bueno, debido a esta caracterización del sueño, de este tipo de sueños que tenemos las diferentes eh, partes principales. Primero tenemos que en él se tiene una alta actividad cerebral, por lo que dentro de este es que se establecen los sueños, las imágenes que tenemos en nuestra cabeza. Esto en función de los datos que seguimos recopilando del entorno a pesar de estar inmóviles, y esto se debe a la alta actividad cerebral que mencioné anteriormente. Entonces, debido a estos datos, estas percepciones sensoriales, es que lo relaciono con esta frase que dice, el mundo fuera de la cama gira demasiado rápido. Es decir, que todos estos estímulos están llegando a nosotros de manera acelerada para poder formular los sueños. Y claro, se dice que que este tipo de sueño ocupa el 25%. De ahí tenemos el sueño no REM, que es todo lo contrario a este, en el que, bueno, se divide en cuatro partes. Primero tenemos el paso de la vigilia al sueño, tomando la vigilia como el estado de, más activo en el que podemos percibir todo de manera clara. Este dura unos 10 minutos y se dice que en este generan ciertos tipos de alucinaciones, que no son todos sueños, porque sueños se dan acá, pero sí son como imágenes mentales, como si nuestro cuerpo estuviese pasando a otra dimensión.
De ahí es que yo lo relaciono con esta frase: cuando cierro los ojos viajo en el tiempo, voy a un mundo diferente. De ahí tenemos la segunda fase, que vendría a ser el sueño ligero, en el que se reducen los ritmos cardíacos y respiratorios. Y aquí yo lo relaciono con la frase: estoy cayendo en un sueño que es dulce como la miel. Claro, y relaciono principalmente la dulzura con la ligereza, determinante de este sueño. Después de 30 minutos que hayan pasado de él, es que se tiene la tercera etapa, en la que se reduce el pulso, la temperatura y la presión arterial, y es la etapa previa al sueño profundo. Es así que aquí yo lo relaciono con la frase: sigo cayendo más y más profundo, llegando a esa última etapa, en la que, bueno, este se da en 2 a 3 minutos aproximadamente. De ahí llegamos a la cuarta etapa, la que se da el sueño profundo, en la que la respiración es amplia, es detenida, es muy difícil despertarnos de ese sueño, y se dice que ocupa 20 minutos de nuestro sueño, y además ve el 20% de este. Cabe recalcar que en este no se producen los sueños y determina la calidad en base a un valor subjetivo personal, eh, individual, que de lo que fuese a ser el sueño, de lo reparador. Y ahí es que se dice que este es el sueño de la recuperación energética, determinada por esta cuarta etapa. Igual estos dos sueños se van intercalando entre sí en el proceso en el que dormimos, en el intervalo. De ahí, como estructuras biológicas que influyen, tenemos el hipotálamo y el tálamo, que influyen en la regulación del sueño. Tenemos el tallo cerebral, que influye en el mantenimiento del sueño profundo, el córtex occipital, que permite el movimiento de los glóbulos oculares en el REM. Tenemos el locus coeruleus, que se relaciona con la activación del REM, y tenemos el SARA, que vendría a ser eh, el sistema activador reticular ascendente, que permite que se dé la vigilia, o que se relaciona con la activación de la vigilia, ¿no? Y bueno, aquí influyen varias hormonas, como viene a ser la orexina, la acetilcolina, la serotonina, la histamina y la noradrenalina. Yo me imagino aquí un oasis, por eso lo relaciono. El oasis N, es el nombre del oasis. Aquí tenemos la sexualización del cerebro. Ya pasamos a la reproducción, el sexo, pasando del sueño, ¿no? Entonces vamos con la sexualización del cerebro. Se dice que naturalmente el cerebro es femenino, y de hecho tendría bastante sentido si consideramos que del par de cromosomas, el único que se repite tanto en hombres como en mujeres, claro, determinado por el sexo, es el cromosoma X, dado por la mamá en este caso. Esto en el par 23, en los alosomas del par 23. Entonces, veis que tenemos que los hombres también cuentan con ciertas características femeninas, como por ejemplo la presencia de las glándulas mamarias y su potencial para poder lactar. Claro, a pesar de que no son funcionales en eso, aún siguen teniendo el potencial. Entonces se dice que es naturalmente femenino. Es por eso que en los fetos masculinos se da un proceso llamado masculinización en la sexta a la octava semana de la gestación, en la que se da un baño de hormonas, bueno, en este caso un baño de una hormona específica llamada andrógeno, que es la que permite la masculinización, como ya mencioné anteriormente. Entonces se tiene que en la primera fase de este baño se forman los genitales masculinos, mientras que en la segunda fase ya se da la masculinización del cerebro como tal. ¿Y qué pasa con esto? Se dice, o sea, comprobado, que los, que las personas, bueno, que los hombres en este caso, que no han tenido un baño completo de los andrógenos, terminan o tienen tendencias homosexuales, terminan siendo homosexuales. Mientras que los hombres que no han tenido un baño, bueno, o que no han recibido ninguna dosis de andrógenos, terminan siendo transexuales. Y es que también, claro, se dice que un gen específico que se encuentra en el cromosoma X, que brinda la madre, como os mencioné anteriormente, instruye cuál vendría a ser la dosis de las hormonas masculinas que se tienen que dar. Entonces, claro, de tanto del andrógeno como de la testosterona. Entonces, dice que este gen tranquilamente podría inhibir esta dosis, o potenciar o dar o indicar que esta se dé de manera normal. Entonces, viene a ser, y aquí influye un factor genético. Aunque también
estudios han comprobado que tanto el estrés, enfermedades y medicación de la madre pueden influir en la mayor en la mayor o menor dosis de estas hormonas. ¿Y qué pasa con el lesbianismo? En el caso del lesbianismo se tiene que, a las mujeres se les brinda, se les proporciona una dosis adicional extra de hormonas masculinas. En este caso, bueno, testosterona. Y eso se da principalmente porque la madre las ha consumido quizás de manera indirecta en medicamentos como pueden ser las píldoras anticonceptivas o los medicamentos relacionados con la diabetes, como por ejemplo. Ahí tenemos el tamaño del hipotálamo. Con respecto a esto, se conoce que el hipotálamo de las mujeres es más pequeño que el hipotálamo de los hombres. Pero ¿qué pasa? Se ha visualizado que tanto en hombres como en transexuales, el tamaño del hipotálamo es exactamente igual que el de las mujeres en tamaño o incluso más pequeño. Por lo que se dice que el proceso de identificación sexual más que relacionarse con un factor social, se relaciona con un factor de desarrollo del cerebro y de proporción hormonal que se dio durante la etapa de gestación, cuando era un feto. De ahí tenemos que existen dos centros principales, el centro de la conducta y el centro del emparejamiento, que, que determinan ciertos factores que socialmente se relacionan, pero que biológicamente no tanto. Y aquí es que tenemos primero el factor, el centro de la conducta, que se encuentra en el óvulo frontal, es decir, que determina, como su nombre lo indica, conductas, habla y movimiento, en este caso. Mientras que aquí se encuentra en el hipotálamo el centro del emparejamiento, que determina la atracción sexual que tenga la persona. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que la proporción o la dosis de hormonas va por dos conductos diferentes. Primero por el de la conducta y por el del emparejamiento. Entonces, eso quiere decir que tranquilamente una persona puede proveerse de una dosis de andrógenos en el óvulo frontal, en el centro de la conducta, y tener conductas masculinas, pero no proveer ninguna dosis de andrógenos en el hipotálamo y por ende tener tendencias homosexuales a pesar de tener conductas masculinas y así en varias variantes. Igual de forma contraria, un hombre podría tener una dosis de andrógenos alta en el hipotálamo, en el centro del emparejamiento, y una dosis nula o muy baja en el óvulo frontal, en el centro de la conducta, por lo que aquí tendríamos a un hombre heterosexual, pero con ciertas conductas femeninas. Entonces se dice que están separados, por lo que no necesariamente todos los hombres afeminados son homosexuales y no necesariamente todos los hombres homosexuales son afeminados. Y lo mismo que las mujeres, en este caso, con las hormonas masculinas. Entonces van por diferentes conductos. Aquí tenemos el sexo como condición orgánica. La definición del sexo dice que es una condición orgánica que nos ayuda a diferenciar a través de los genitales los machos de las hembras, esto de manera distintiva como parte de la supervivencia, y también nos ayuda bueno, y que también contribuye a la reproducción. De aquí es que yo lo relaciono, porque hay varios tipos de sexo, ¿no? Claro, existen 5 tipos. Y aquí yo lo relaciono con este gráfico de la anatomía del hombre. ¿Y por qué lo relaciono con esto? Porque según yo, bueno, según lo que yo puedo ver, es que van de manera secuencial, se podría decir. Esto también como un tip de memoria con el que yo me aprendí es la manera secuencial en la que pueden ir los tipos de sexo. Entonces, primero tenemos el sexo gonadal, que, que se relaciona principalmente con los ovarios y con los testículos, más que nada. De ahí tenemos el sexo genético, que ya se relaciona con el par de cromosomas en el área 23. Entonces aquí esto determina si el feto va a ser hombre o va a ser mujer, siendo XX o XY. Y bueno, aquí lo relaciono de manera secuencial con este, porque se supone que en los ovarios y en los testículos se encuentran los gametos,
que cuentan con la información genética que determina estos cromosomas. Entonces, aquí lo relaciono acá. De aquí me llevo a esta parte en la que se encuentra ya el sexo genital, que es la combinación de estos dos sexos y determina la formación de los genitales, como aquí se puede visualizar a esta altura. Todo esto se relacionan aquí. Los genitales y de, al igual que también las ciertas, te podría decir, eh, conductas, comportamientos que se relacionan con ello, que van con ello, ¿no? Entonces tenemos el sexo genital. De ahí vamos al sexo psicológico. Con el sexo psicológico lo pongo a esta altura. Ya voy a explicar por qué lo pongo a esta altura. Y bueno, que básicamente se relaciona con la influencia de factores sociales, factores familiares, factores culturales que influyen en la conciencia que se tiene sobre el propio sexo, sobre los comportamientos sexuales y sobre las conductas sexuales. ¿Por qué lo pongo a esta altura? Porque aquí creo que se puede visualizar de mejor manera la relación que tiene el cuerpo con el entorno. Entonces aquí veo cómo ciertos factores influyen en el cuerpo y a la vez en el cerebro. Y ahí es que se tiene el factor psicológico. Y aquí podría poner una flecha que nos lleva al sexo cerebral que va por acá. Y en el que se determina, como se mencionó anteriormente, la sexualización del cerebro, es decir, la masculinización o la feminización que se tiene desde por varios factores. Pueden ser por factores evolutivos, por factores genéticos, por factores hormonales, etcétera. Y de ahí es que se determina que existen ciertos comportamientos o ciertas aptitudes, bueno, ciertas conductas más bien, o ciertas aptitudes que se relacionan primariamente a los hombres o a las mujeres. Y lo pongo a esa altura, evidentemente, porque aquí se encuentra el cerebro o más ampliamente el encéfalo. De aquí tenemos el sexo. Bueno, tenemos tres factores principales. El sexo, el aspecto psicosocial que vendría a ser más bien la psicosexualidad y la sexualidad. Y esto lo relaciono con un circuito de corriente continua. Así es como yo lo entendí, al menos al momento de estudiar, y voy a tratar de explicarlo aquí de la manera que yo lo entendí. Primero, para poner en contexto, tenemos que un circuito de corriente continua cuenta con tres elementos principales y uno que los une a todos. Entonces, primero tenemos el generador de energía, de ahí tenemos el interruptor y de ahí el receptor. Todos estos se unen por medio de conductores de electricidad o de flujo de energía. Entonces tenemos que a partir del generador, bueno, de la parte positiva del generador, de la zona positiva, es que fluye la energía hacia el interruptor, esta fluye hacia el receptor por medio del conductor, hacia la parte negativa del generador. Entonces se puede decir que todos estos están relacionados entre sí y que el funcionamiento de este o que ciertas características que tiene este determina, puede determinar el funcionamiento de esta parte, de esta unidad. Entonces vamos a relacionar. Primero tenemos que sexo, al menos en cómo se describía en la información dada, se relacionaba con un aspecto corporal. Bueno, con el aspecto corporal. De ahí teníamos que este sexo, este aspecto corporal, tiene una fuerte conexión con aspectos psicosociales, o más bien conocido con la psicosexualidad, que vendrían a ser los valores, las emociones, el pensamiento, la inteligencia, el desarrollo personal que se tenga de cada uno y la personalidad, que vendrían a ser aspectos psicosociales al final. Aquí vamos que se tiene esta conexión ya. Vamos con la primera conexión del generador al interruptor. De ahí, ¿qué pasa con esos aspectos psicosociales? Son los que, bueno, a través del flujo de energía determinan la, el funcionamiento o más bien la identificación de este receptor que vendría a ser la sexualidad, puesto que la sexualidad se relaciona con factores afectivos, con factores de placer y de comunicación. ¿Y a qué voy con esto? ¿Con qué van estos factores principalmente? Se van a preguntar y creo que ya está entre líneas, pero bueno, se relaciona con las interacciones que tenemos con los individuos o con los organismos de nuestro mismo,
de nuestra misma especie, en este caso, entre humanos. Y bueno, ahí mencionaba a los organismos sexuados, es decir, que cuentan con un sexo genital. Claro, aquí se da todo este flujo que regresa nuevamente al sexo. ¿Y por qué regresa nuevamente? Porque se dice que la conexión entre el sexo y la sexualidad, esto a través del aspecto psicosocial, es es un circuito que se da en toda nuestra vida, que se mantiene yendo, que se mantiene en transporte de energía en toda nuestra vida, bueno, en todo el periodo que dura nuestra vida más bien. Entonces, por eso es que yo veo como un ciclo de retroalimentación continuo, de una corriente continua, la más sencilla, y de una sola unidireccional, no bidireccional, debido a que son factores de causa-consecuencia, como se mencionó anteriormente. Ah, bueno, y por parte de estructuras biológicas, eh, en cuanto al sexo, se dice que influye el sistema neuroendocrino que debido a la dosis de hormonas que se mencionó anteriormente y el diencéfalo, específicamente el hipotálamo, dado que este es el área que determina las conductas sexuales. Y no tanto las determina, sino que más bien las facilita, tal como se va a mencionar a continuación. Ok, de aquí vamos con los factores fisiológicos de la conducta sexual. Primero tenemos por parte de la mujer, una de las estructuras biológicas que tienen mayor influencia en cuanto a esto, vendría a ser la unidad ventromedial del hipotálamo. ¿Y por qué se relaciona bueno, por qué es de gran influencia con la mujer? Porque se dice que las neuronas que se encuentran en este núcleo dependen primordialmente de los estrógenos, dado que estos modulan la conectividad y por ende facilitan la sinapsis que se pueda dar en esta área. Es que tiene una gran influencia en la mujer. De ahí tenemos hormonas como el estradiol y la progesterona, que si bien influyen en el interés que tenga la mujer hacia una posible pareja de reproducción, no influyen directamente en la actividad sexual, dado que ésta se relaciona con otros factores externos, se podría decir, con factores sociales, afectivos, reproductivos, etcétera. Por parte del hombre tenemos que la estructura biológica que influye primordialmente aquí vendría a ser el área preóptica medial. Por lo que investigué, principalmente esta gran influencia preponderante, se da debido a que bueno, en esta área se tiene gran influencia en la copulación del macho y en el cuidado parietal, por lo que tiene una gran influencia principalmente en los hombres. De ahí tenemos que la hormona, en este caso vendría a ser la testosterona, que tiene una influencia en la actividad, pero no es del todo completa. ¿A qué voy con esto? Que la testosterona influye en el interés, la potencia y la fertilidad sexual del hombre, al igual que la actividad sexual genera testosterona y la testosterona influye en la actividad sexual en cierta medida, pero que esta también se ve influenciada por factores sociales, tal como ocurre en el caso de la mujer. Y tenemos que, bueno, en este caso lo que se asemeja en ambos, tanto el hombre como la mujer, es que por parte de una influencia hormonal ya completa vendría a ser la sexualización del cerebro que se da en su etapa embrionaria a través de los andrógenos. Se vendría a ser la similitud que se da en ambos detalles que utiliza un diagrama de Venn para representarlo. De ahí nos vamos, bueno, a partir de esto, vamos a especificar en la conducta maternal y la conducta paternal. Antes que nada, se dice que, que estas conductas se relacionan con un ámbito tanto hormonal como neural. Por parte del ámbito hormonal, tenemos que en la mujer hormonas como la progesterona, la prolactina, el estradiol y la oxitocina influyen de manera eh, característica específica en el caso de la mujer. ¿Cómo? Bueno, pues primero tenemos que la progesterona se relaciona con el anidamiento, la prolactina relaciona con la lactancia por parte de la madre hacia el hijo, el estradiol activa la conducta maternal y y la oxitocina activa la relación que tiene la madre con el prole, bueno, con la prole que vendría a ser los hijos. Y con ello viene el interés primordial que tiene la madre con el prole. De aquí es que bueno, voy a relacionar con un ejemplo. No sé si has visto Dragon Ball Z. Creo que no, pero, pero con eso voy a decir que en términos reducidos,
en la saga penúltima, bueno, en la penúltima saga, esta personaje que es Bulma da a luz a su hijo que es Trunks. Y aquí se puede ver bastante representado esta característica de interés por el prole, puesto que se ve como todos los personajes están peleando para salvar el mundo y Bulma, al menos el 90% de su foco está en su hijo. El interés tan grande que tiene por protegerlo, por satisfacer sus necesidades, por darle cariño, por criarlo la tiene ensimismada en esta identificación que tiene ella como madre. Y aquí se puede ver bastante presente la conducta maternal, pues por eso lo relaciono. De ahí tenemos, por otra parte, la conducta paternal. Bueno, por parte de la influencia hormonal se tiene que las hormonas prolactina y oxitocina tienen bastante presencia para que se dé esta conducta. ¿En qué características? Bueno, en la dedicación, en la dedicación del padre hacia el hijo, en las reacciones emocionales que éste tenga, en las respuestas que tenga al llanto. Además, activa un sentimiento de afinidad con conductas del juego del explorador y manipulación de juguetes. Aquí yo voy a usar un ejemplo de la misma serie y de la misma saga, que es la saga penúltima, en la que está Goku y Gohan. Goku, que es el padre, bueno, y Gohan, que es el hijo. En su interacción se puede ver bastante todas estas características y de manera no tan fuerte como Bulma con Trunks, pero está presente, al menos en lo que dura está presente. Entonces, primero, tenemos la dedicación que tiene Goku en proteger y en llevarse con Gohan, entender este vínculo emocional con él y de esta manera poder tener reacciones emocionales adecuadas, al igual que, bueno, ahí se relacionan las respuestas al llanto también y los sentimientos de afinidad que va desarrollando bueno, Goku hacia Gohan y Gohan hacia Goku. En cómo se ve esta protección primordial que tiene Goku con Gohan y esta dedicación que le proporciona. Igual también en cuanto a las conductas del juego del explorador y el manipulador de juguetes, que claro, yo creo que se relaciona bastante con la curiosidad natural que tiene el ser humano, y en este caso la curiosidad y el conocimiento que quiere transmitir el padre hacia el hijo. Yo veo aquí en el entrenamiento que proporciona Goku a Gohan, entrenamiento de peleas que tienen para, para poder derrotar a un enemigo y cómo se toma este tiempo de calidad padre-hijo. Ahí yo lo veo un poco el aspecto juguetón de aquí, podríamos mencionar. Entonces creo que también estas características se pueden ver evidenciadas aquí. Muy bien, de manera muy adecuada. En cuanto al control neural, tenemos, bueno, aquí ya se encuentra una semejanza en ambos. Es que el área preóptica medial influye tanto en la madre como el padre para la activación de la conducta maternal y paternal. Entonces, con eso se cuenta. De ahí como conclusión, tenemos que ciertos factores biológicos como estructuras y hormonas influyen de manera preponderante, es decir, que tienen una gran influencia muy fuerte en la ejecución de los procesos de relación con el entorno y supervivencia. En este caso, de los que hemos hablado del sueño y la reproducción, el sexo y la sexualidad, tal como, bueno, y sus derivados que vendrían a ser estos. Y como segunda conclusión tenemos que la complejidad de estos procesos es lo que nos lleva al estudio, puesto que esa estructuración podría dar cavidad a investigaciones más amplias. Es decir, que por la misma complejidad que tienen todos estos procesos, todas estas estructuras, conexiones, creo que da una amplitud muy grande a que cada vez se puede especificar más y más y más y más y más y más los datos y la información que tenemos sobre ellos y realizar una mayor cantidad, bueno, una mayor variedad y cantidad de investigaciones con respecto a ello. Entonces, la ciencia sigue viva y seguirá viva debido a la complejidad de los procesos. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por ver.